Bienvenidos mis niños y mis niñas a la última clase teórica de física, porque ya nos quedaría una sola semanita como para ejercitar todo lo que hemos visto y organizar el contenido que se va a evaluar en la trimestral. Así que bueno, ya llegamos a la etapa final de esta asignatura. Contenta igual por haber trabajado con ustedes y los resultados que hemos tenido. Mis amores, el objetivo del día de hoy va a ser realizar ejercicios de la ley de Kirchhoff, es decir, que vamos a poner en práctica la teoría o los pasos que trabajamos en la clase anterior. Ya de estos ejercicios tenemos algo adelantado porque vamos a culminar lo que habíamos avanzado cuando empezamos a ver lo que era la ley de Kirchhoff. Esta clase la vamos a obtener el día jueves 10 de septiembre y va a ser para los dos grupos simultáneamente. Ok, vamos a recordar, como les dije, lo que trabajamos en la clase anterior, porque a partir de ahí es que vamos a empezar a formular el ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. En la clase anterior empezamos a trabajar con lo que ya anteriormente mencioné, era la ley de Kirchhoff. Y para resolverla, yo les indiqué que podíamos hacerlo siguiendo 5 pasos. Recordamos cuáles eran esos 5 pasos, qué era lo primero que tenía que hacer cuando tenía un circuito donde me pedían calcular las intensidades en este circuito. ¿Cuál era el primer paso? Determinar la polaridad de la fuente, ¿cierto? Recordando que las fuentes tenían este simbolito y que el lado más largo siempre iba a ser el positivo y el más cortito nos iba a indicar el polo negativo. Eso es lo primero que tengo que hacer, ubicarle en todas las fuentes cuál es el polo positivo y cuál es el polo negativo. El segundo paso, ¿cuál era? Muy bien, voy a ubicar dónde están los nodos. Ubicamos los nodos. Y íbamos a elegir un nodo para trabajar, donde les recomendaba que siempre fuera el nodo que estaba en la parte superior del circuito, en la parte de arriba, ¿sí? Igual, si usted trabaja con esto no hay ningún inconveniente, pero siempre lo más recomendable es trabajar con el que tenemos en la parte de arriba. Y luego que ubicaban sus nodos, ¿qué tenían que hacer? Ir analizando cuáles iban a ser los sentidos de las intensidades que entraban o salían de ese nodo, ¿cierto? Entonces nosotros habíamos hecho ese ejercicio donde indicábamos quién entraba y quién salía, ayudándonos con los polos de las baterías. Por otro lado teníamos un tercer paso. ¿Cuál era ese tercer paso? Vamos a asignar mallas, es decir, enumerar cuáles eran las mallas que vamos a trabajar y a su vez indicarle un sentido a esa malla para ir haciendo el recorrido a la hora de hacer el análisis de cada uno de los elementos que componen el circuito. Y en ese caso nosotros elegimos este signo. Estoy recordando lo que trabajamos la clase anterior. Este es el mismo circuito que habíamos puesto en ejercicio en la última clase. Y luego que teníamos las mallas y sus sentidos, ¿qué nos tocaba hacer? Y vamos a aplicar la ley de nodos, ¿sí? Donde ahí nos salía una ecuación en relación a, tenía dos opciones, es decir, la sumatoria de todas las intensidades que siempre iban a ser igual a 0 y la dirección de estas flechitas de las intensidades me iban a indicar si entraban iban a ser positivos y si salían iban a ser negativos, ¿cierto? O podía colocar de un lado de la igualdad las intensidades que entraban y del otro lado las intensidades que salían. Cualquiera de las dos iban a ser súper válidos. Y después que aplicaba la ley de nodos, ¿qué me tocaba hacer? Aplicar la ley de las mallas, ¿sí? Que eso es como el recorrido que uno iba haciendo. Les recomendé que siempre partieran desde el nodo que estaban trabajando para ir llevando el sentido. Aquí hay algo muy importante que quiero hacer hincapié. Es las intensidades del conductor que esté en el medio, simplemente va a pasar por esa línea, por ese conductor. Es decir, que por el resto del circuito va a pasar entonces la otra intensidad que está en la parte exterior. Entonces repito, por este canal o este conductor o esta rama que la habíamos mencionado anteriormente también, solamente va a pasar una sola intensidad. Es decir, por el resto de las mallas pasan las otras intensidades que hemos mencionado. Igual lo vamos a ir viendo más adelante cuando empecemos a aplicar los ejercicios. Recordamos entonces los 5 pasos.
ahí estábamos súper bien porque creo que como 2 o 3 personas se acercaron a comentarme algo, aclaramos las dudas, es decir que el resto imagino que estamos súper claros con estos 5 pasos. Vamos a terminar de hacer esto, ¿sí? Vamos a darle un enunciado a este ejercicio que anteriormente no lo habíamos dado y decía que calcule o nos pide que calculemos el valor de cada intensidad, es decir, de la intensidad 1, de la intensidad 2 y la intensidad 3. Y cuando nosotros hicimos los procedimientos, dejamos planteado 3 ecuaciones que salían de cada uno de esos pasos. La primera fórmula salía de lo que era la aplicación de la ley de los nodos, ¿sí? Recuerdan, igual revisamos el cuaderno. Y las otras 2 salían ¿de dónde? De la aplicación de la ley de las mallas, donde íbamos a tener estas 2 fórmulas. Hasta ahí llegamos en la clase anterior, ¿sí? Ahora, luego que hago los pasos, ¿cómo resuelvo yo esto? Aquí vamos a ayudarnos mucho con los conocimientos matemáticos que tengamos. En este tipo de ejercicio vamos a aplicar los métodos que ustedes manejen sobre la resolución de ecuaciones o de sistemas de ecuaciones. La idea de esto es que, si se dan cuenta, tenemos 3 incógnitas y tenemos a su vez también 3 ecuaciones. Usted puede utilizar, hay muchos que utilizan el método determinante, aunque es un método bien largo, o podemos utilizar el método que les voy a traer por acá, que a mi parecer es un poco más corto y más sencillo. Voy a tratar de sustituir en las fórmulas con la finalidad de eliminar una de nuestras incógnitas. Entonces, en este caso, como en la fórmula 1 tengo todas mis incógnitas o las variables, la voy a sustituir en una de las 2 fórmulas. Pero, atención acá, lo recomendable de esto es que usted sustituya esta fórmula 1, esta ecuación número 1, en cualquiera de las 2, como lo dije anteriormente, pero despejando o utilizando las intensidades que no sean comunes en las 2 fórmulas. Ejemplo, ¿cuál es la intensidad común en estas 2 ecuaciones? Y 2, ¿cierto? Se repite. Entonces, esa es la única incógnita que no vamos a sustituir desde la fórmula número 1. Es decir, usted puede sustituir, despejar de acá I1 para sustituirlo en una de las 2, o en este caso en la 2, que es la única que tiene I1, o puede, en este caso como lo vemos acá, I3 y sustituirlo entonces en la fórmula 3. Sí, no sé si me expliqué bien. Voy a repetir de nuevo. La única variable o incógnita de esta fórmula que usted no debe despejar es la intensidad que es común para las 2 restantes. Esto es en el primer paso. Bien, usted puede despejar I1 y 3 en este caso, en este ejercicio o en este momento, por comodidad, como ya I3 estaba despejada porque me la da directo, entonces es la que yo voy a utilizar y la voy a sustituir entonces en la fórmula 3, que es donde está o en donde se puede sustituir I3. Entonces, ¿quién es I3? I1 más I2, y lo sustituyo en esta fórmula. Entonces tengo 1,5, donde está I3 sustituimos eso, más 3 ohmio por I2 es igual a IC. Si se dan cuenta, ya nos va a quedar entonces 2 incógnitas, que sería I1 y I2. Y vamos a resolver esto para tener una fórmula, una ecuación final, para despejar o para poder ir sustituyendo. En esta vamos a eliminar nuestro paréntesis, es decir, hacemos distributiva. 1,5 por I1, me queda 1,5 por I1 y 1,5 por I2. Queda 1,5 por I2, perdón. Positiva porque es el signo que tiene. Y de este lado me queda exactamente igual. Agrupamos los términos semejantes, que en este caso sería 1,5 I2 y 3 ohmio I2. Hacemos la suma, porque están positivas ambas, y nos va a quedar entonces 4,5 I2. Bien, ya tenemos entonces una última fórmula donde, si se dan cuenta, logramos eliminar una de las incógnitas para poder ir resolviendo. Entonces ahí vamos a ir aplicando los métodos que conocemos. Recomiendo para este caso trabajar entonces por el método de reducción. Si usted conoce otro tipo de método, lo puede utilizar.
se supone que deberíamos llegar al mismo resultado. Yo le estoy dando como los métodos un poco más sencillos. Entonces, vamos a organizar acá primero I1, vamos a ir para que estén como alineaditos. Utilizamos la que acabamos de calcular, perdón, esta que está aquí abajo, 1,5 I1 más 4,5 I2 igual a 6. Y eso lo vamos a resolver con la otra fórmula, que sería esta 2, pero lo que hice fue organizarlas para tenerlas por igual orden con respecto a las intensidades. I1 por 1 menos 3 ohmio por I2 igual a 1. Bien, ok. Cuando tenemos este tipo de sistema de ecuaciones, lo ideal es buscar simplificar también una de nuestras incógnitas. Y si se dan cuenta, debemos, en este caso, lo recomendable es hacer una multiplicación en uno de las dos ecuaciones con la finalidad de que queden o en su procedimiento o en su resultado se vayan a simplificar. Vamos con I1. Si yo hago una multiplicación con la finalidad de que I1 se simplifique, significa que tengo que colocarle un signo porque ambos están positivos. Pero en este lado con el I2 está uno positivo y uno negativo. Entonces voy a buscar en función de esta ecuación un número que he multiplicado por 3 me dé 4,5 para poder entonces lograr la simplificación. ¿Qué número es? 1,5, ¿cierto? Y aplico eso en todos los términos para mantener la igualdad. Sería 1,5 por 1, es 1,5 y 1. 1,5 por menos 3 me queda menos 4,5 y 2. Y 1,5 por 1 y 1,5. Ya logré entonces que se existiera la relación entre las dos ecuaciones para poder entonces simplificar una de las incógnitas. Que igual yo creo que esto ustedes lo manejan súper bien porque en matemáticas se trabaja mucho. Entonces, ya simplificé una de las incógnitas, me va a quedar entonces 1,5, hago como una suma para resolver este sistema. 1,5 más 1,5 y 1 nos da 3 y 1. Y 6 más 1,5 nos da 7,5. Ya logramos al fin simplificar entonces dos de las incógnitas para poder entonces tener una ecuación donde solo tengamos una sola incógnita para poder despejarla. Despejamos I1. ¿Cómo nos quedaría entonces I1? Este 3 que está multiplicando pasa por el otro lado a dividir, como lo vemos de este lado. Y si hacemos la división, nos va a quedar entonces que I1 tiene un valor de 2,5 amperes. Ya resolvimos entonces la primera incógnita. Ahora, ¿qué nos queda? Nos falta calcular cuánto vale I2 y cuánto vale I3. Pero esto va a ser como una participación de ustedes para la clase, para ir ejercitando con respecto a este ejercicio. Y se los dejo como tareita o como actividad extra o completación de la clase. Sin embargo, lo comentamos. Está un poco sencillo, o sea, está muy sencillo realmente. Para I2, busco una de las fórmulas para sustituir I2, o para despejar I2, perdón. Pero esta fórmula 3 o esta ecuación 3 no me serviría porque tampoco tengo I3. Entonces ahí automáticamente utilizaría la ecuación número 2, porque I1 lo tengo, lo acabamos de calcular, y I2 sería nuestra incógnita y la despejaríamos. Ya tengo I1 y I2. Ahora voy con I3. Usted puede utilizar o tanto la fórmula 1 o la ecuación 1 o la ecuación 2 y cualquiera de las dos cuando despeje I3, aunque aquí ya está despejado automáticamente, pero si usted quiere comprobar, en cualquiera de las dos le va a dar el mismo resultado. Entonces, de todas maneras, cuando vean este videito en la tardecita o en el transcurso del día, les pasaré el resultado para que puedan comprobar si lograron hacer bien esta última parte para el cálculo de la intensidad 2 y la intensidad 3. Pero no termina allí. O sea, el ejercicio sí termina allí. Lo que no termina allí es su participación en la clase, porque vamos a dejarles un pequeño desafío donde van a poner en práctica todo esto que vimos. Y nos vamos o nos
piden calcular el valor de cada intensidad, pero del siguiente circuito. Entonces les dejo esto como tarea, por eso el video también va a ser un poquito más corto para que se tomen el tiempo de realizar esto. Y lo que sí quiero es que me avisen si necesitan que hagamos esta actividad con décimas, yo no tengo inconveniente, pero también pensando en que si damos décima no tenemos opción a la cuarta nota de 7, entonces pongan en una balanza a ver qué les conviene más. Y de todas formas estoy atenta a cualquier consulta y me pueden escribir. Espero que tengan un lindo día, se me cuidan mucho, un beso y un abrazo.